Sí, muy buenas tardes, amigos y amigas de República Dominicana y todo el mundo. Con ustedes de nuevo el doctor Amomo Robert en su programa, el podcast de la verdad. Hoy vamos a hablar con ustedes sobre un problema que está sobre el tapete y que tiene que ver también con mi profesión. Ustedes saben que yo soy médico y todas las ARS tienen conexión con el sistema de salud de la República Dominicana. Hoy nosotros le vamos a hablar a ustedes sobre el caso de Senasa, porque es el caso que está sobre el tapete y donde tenemos que explicarle a ustedes algunas cosas que han venido sucediendo y que nosotros creemos que pueden tener cierto grado de truchimanería para tratar de evadir las responsabilidades. Miren, este caso de Senasa es un caso que yo creo que es único en el mundo, porque en el mundo entero y todos los países organizados del mundo tienen lo que se llama sistema de seguridad social. Y en el sistema de seguridad social están incluidas todas aquellas personas que trabajan y que cotizan al sistema y aquellas que son indigentes, que no desarrollan ningún tipo de labor desde el punto de vista productivo en la sociedad, pero que el Estado tiene que asistirlo. Vamos a hablar con ustedes sobre eso, pero antes queremos recordarle a ustedes que estamos como cortesía del Centro de Especialidades Santiago Apóstol, el centro donde existen todas las especialidades médicas y donde están todos los especialistas calificados. Y también Laboratorio de Patología y Paternidad, Dr. Bolívar García, pero además de Oftalmoláser, el centro número 1 de la vista en la región del Cibao. Fíjense, con respecto al caso de Senasa, yo creo que es una situación sumamente difícil y que a veces hasta le da a unos cierta pena, no sé, hasta cierta rabia comentar sobre esta situación, porque estamos hablando de que dinero que iba destinado a la salud del pueblo dominicano fue un dinero que fue dilapidado, fue un dinero que fue desviado hacia otras cosas que no tenían nada que ver con la salud del pueblo dominicano. Y en ocasiones se destinaban algunas partidas, pero donde hay un fraude, según el Ministerio Público, de más de 15,000 millones de pesos. No estamos hablando de una pajita de coco. Estamos hablando de una cantidad significativa de recursos que debieron ir a los enfermos y a prevenir enfermedades, mas sin embargo se fueron a los bolsillos de personas inescrupulosas que quisieron obtener beneficios, personas ambiciosas, personas con deseo de tener bienes materiales y que lamentablemente no tienen ningún tipo de sensibilidad humana. Porque ok, que me justifiquen que eso lo hizo porque lo envió el presidente, porque el presidente determinó que había que involucrar más de 2 millones más de personas para que fueran beneficiadas con Senasa, pero resulta y viene a ser que esto no se hizo con el objetivo de resolver el problema de salud a nadie, sino que se hizo única y exclusivamente con un objetivo proselitista para buscar dinero
para obtener dinero para la reelección de 2024, y eso está clarito, porque no sé si ustedes recuerdan que al presidente de la República se le cuestionó sobre esa situación y la Fuerza del Pueblo hizo una denuncia sobre esa situación, y el presidente lo que dijo fue que lo que la Fuerza del Pueblo quería era que se sacaran personas del Seguro Nacional de Salud y que se dejaran de protegidas, porque de acuerdo al presidente eso le evitaba gasto al gobierno. Y ahora se quiere justificar que el señor Santiago Jacín hizo eso porque, y eso usted lo va a ver en el juicio, hizo eso porque el presidente le dijo que afiliara tanto millones de afiliados, de personas al seguro Senasa, y que le diera cobertura y que buscara la forma de cómo le llegara a esa gente la asistencia del Estado. Y resulta y viene a ser que eso se empleó como un mecanismo de obtener recursos para la campaña del 24. Y a mí que nadie me venga a decir que ese señor que estaba en Senasa hizo eso por un mandato del presidente. No, porque usted no está obligado a hacer las cosas que no le permita su conciencia. Además, si usted es una persona con cierto grado de dignidad, con cierto grado de honradez, con solidez en su comportamiento, usted no va a hacer algo que usted sepa que lo va a perjudicar a usted y que va a perjudicar también a las personas que fueron afiliadas. Porque todas esas personas que fueron afiliadas se fueron a los diferentes lugares, lo distribuyeron por diferentes lugares. Pero que resulta que esas personas muchas veces ni sabían que estaban adscritas a ese lugar donde debían de ir. Mas sin embargo, aún no fueran, el Estado le pagaba 65 pesos per cápita, 65 pesos por cabeza. Y se le pagaba ese dinero, fuera o no fuera esa persona, pero se hizo con la intención de que no fueran, porque esas personas fueron distribuidas de manera arbitraria, al azar, que ni siquiera sabían. Es más, ahí se contabilizaron procedimientos que ni siquiera se le hicieron a las personas. Procedimientos como resonancia magnética, tomografía axial computarizada, cateterismo, marcapasos, pila de marcapasos, intervenciones quirúrgicas, e inclusive se hicieron, según el Ministerio Público, procedimientos a personas que no lo necesitaban, como cateterismo, es un crimen. Y eso se viene haciendo desde hace ya 5 años. Y lo dudoso de la situación es que el presidente no sabía nada. Pero aún a mí, si yo hubiese sido director de Senasa, el presidente me dice que tengo que hacer tal cosa que yo sé que me perjudica y sé que perjudica a la gente, yo no lo hago. Y le voy a hacer una anécdota. Yo tuve 3 experiencias
con respecto a cosas así del Estado, a cuestiones del Estado. Les voy a hacer una anécdota mía. La primera fue una situación de la guaguita Pollito, no sé si ustedes se acuerdan, esa guaguita Pollito amarilla que llegaron en los años 96, 2000. De esa guaguita se enviaron, parece que sobraron y se enviaron a los diferentes pueblos y se le entregaron en el viejo partido a todas las direcciones políticas. Esas guaguitas se rifaron. Pero ¿qué sucede? Yo pertenecía a un intermedio del Partido de la Liberación Dominicana en esa época. Ustedes saben que el partido antes lo que tenía era comités municipales. Y tenía comité provincial. Luego, los comités de base, comité patriótico, etcétera. Luego entonces el partido se fue masificando y se crearon comités intermedios. En el pueblo donde yo estaba se formaron 2 comités intermedios. Fue en Puerto Plata. Un comité intermedio que correspondía a la parte baja y otro comité intermedio que correspondía a la parte alta. Yo correspondía a la dirección del comité intermedio de la parte alta. Y ahí nos tocó en una ocasión rifar una guaguita a la dirección de ese intermedio. Y yo no acepté. ¿Por qué? Porque yo tenía mi vehículo. Además, yo sabía lo que podía venir después. Y yo no me metí en eso. Y lo saben los compañeros que estaban en esa dirección, que no voy a mencionar los nombres, pero ellos lo saben lo que yo les estoy diciendo, porque ellos ven este programa. Y yo no acepté participar en la rifa. Y la guaguita se la sacó un profesor que pertenecía a la dirección del partido de allá en ese tiempo. Y ese profesor pasó trabajo con el gobierno de Hipólito Mejía. Porque después que Hipólito Mejía se instaló, comenzó una persecución feroz a todo el que tenía una guaguita de esa. Hoy si yo me hubiese sacado esa guaguita. Pero ¿qué sucede? Yo preví esa situación y no quise meterme. Y le dije que me sacara porque además ya yo tenía vehículo. En ese tiempo yo tenía vehículo. De los pocos dirigentes del PLD que tenían vehículo, yo era uno. Pero además me vi involucrado en otra situación más, que fue con unos cheques que sobraron de aquella institución que se creó, que se llamaba el PEME. Esos cheques llegaron, pero no aparecían los destinatarios. Y el partido, me acuerdo yo que tenía muchísima deuda. Y comenzó todo el mundo a endosar cheques y a cambiarlo para resolver los problemas que había en el partido. Yo no me presté a eso. Cuando me dijeron, doctor, a usted le toca firmar o endosar tantos cheques para cambiar, dije, no, solo saben los compañeros del partido de Puerto Plata. Y lo pueden buscar porque esos cheques tienen que estar ahí, tienen que estar en el Banco de Reservas. Yo no endosé ninguno de esos cheques. ¿Por qué? Porque yo sabía las consecuencias. Yo sabía lo que eso me podía traer a mí. Y yo soy una persona sumamente prevenida en ese aspecto. No voy a decir que soy un hombre íntegro, pero he tratado de mantenerme. He tratado de mantener mi honestidad en alto, a pesar de todo lo que puedan decir algunos adversarios o algunas personas que me adversaron y me combatieron y me enfrentaron y quisieron enterrarme. Porque nunca me presté a eso. Pero además hay otra experiencia que fue unos apartamentos que sobraron, que se hicieron en un lugar que se llama Montellano de Puerto Plata.
ya en ese caso yo era miembro de la dirección central del partido. Y a todos los miembros de la dirección central se le dieron apartamentos para que lo distribuyera a compañeros o a personas que lo necesitaran. Yo recibí un apartamento de eso. Pero usted sabe quién tiene ese apartamento. Ese apartamento lo tiene una persona que yo se lo doné, que no tenía casa. Y esa persona me está viendo y lo sabe. Que se lo doné, le dije, ese apartamento es tuyo, porque yo tengo mi casa. Pero además yo no me iba a meter. Y si ustedes pueden investigar, que lo más probable, hay muchos de los que se le asignaron apartamentos de esos que lo tienen a nombre de otra persona. Respeto su actitud, pero no la comparto. Y yo no lo hice. Y duré todos los años del mundo dentro del partido. Y duré todos los años que duró mi gobierno, que duró los gobiernos del PLD. Pero nadie me puede señalar que yo nunca hice algo donde yo me pudiera beneficiar. Si tal vez hice algo, en alguna ocasión fue para beneficiar a los demás, para beneficiar a otros. Y fui director del hospital de Puerto Plata y el hospital se endeudó. Fue verdad que se endeudó el hospital. Pero busquen para qué se endeudó el hospital. Para darle comida a esos pacientes que estaban ahí, que la mayoría son indigentes. El que cae en una cama de un hospital es porque no tiene, mire, ni con qué comprar una aspirina. Y a esa gente que estaba bajo mi responsabilidad y que era responsabilidad del gobierno, yo le daba cena, desayuno y comida. Y se le daba una merienda a las 5 de la tarde. Y eso lo saben los compañeros de Puerto Plata. Una merienda, el único hospital del país, donde se le daban 3 comidas, a las 12 carne, todos los días variada. Y eso lo saben los que me están viendo en Puerto Plata, y una merienda. Inclusive yo subía personalmente como director del hospital a preguntarle a los pacientes cómo habían comido, cómo se sentían. Y quité la mañita esa que existía en los hospitales de darle una receta cada vez que un paciente llegaba a la emergencia. Tenga, cómprese una jeringuilla y un suero ahí en el frente. Tenga, cómprese un analgésico, una jeringuilla, un suero y un catéter en el frente. Yo quité eso. ¿Por qué? Pues yo dije, no, es que esto no puede ser. Porque la salud del pueblo, el garante de ella es el Estado. Y los compañeros y la persona de Puerto Plata lo saben. Yo me quedaba un fin de semana, yo con 2 cajas llenas de medicamentos, para cuando se agotaran los fines de semana y se los supliendo a la emergencia, porque no acepté que me enviaran un paciente de eso, de que a comprar una jeringuilla o a comprar un catete. Y cuando no me quedaba allá, se quedaba el administrador, que él lo sabe. Se quedaba el administrador. Y cuando no se quedaba el administrador, se quedaba su director. Y ellos lo saben. El doctor Peña Cruz lo sabe, si no ve. Y Mingo, es que era administrador, un ex compañero de Maimón, que era administrador, lo sabe también. Porque yo no iba a permitir que un paciente que llegara con un dolor a la emergencia del hospital, usted, lo más probable es ese paciente sin un centavo, lo mandaba con una receta, tenga, cómprese eso y vuelvo otra vez para ponérselo. Yo tumbé eso en el hospital. Y el hospital se quedó endeudado, porque yo lo endeudé.
porque era mi responsabilidad y responsabilidad del Estado darle asistencia a esa gente. Entonces, ese es el único pecado que yo quizás pude haber cometido. E inclusive me acusaron y dijeron de todo y me hicieron una auditoría en el hospital, pero una auditoría, y resulta que después veo yo al auditor, porque era una auditoría para acusarme y para darme el mismo partido mío, dando bautas rojas, que le cogió conmigo, no sé por qué, y me quiso destruir. Y metió una auditoría al hospital, exhaustiva, investigando todo. Y cuando yo veo al auditor, que es de apellido Padilla, de Luperón, que me ha de estar viendo, que eso se le puede decir a Dios, le pregunto en una asamblea que estábamos: Padilla, ¿qué tú encontraste en el hospital? Y me dice Padilla: yo no encontré deuda. Digo yo: sí, deuda, porque era que yo no iba a permitir que mi paciente y que la gente que fuera al hospital pasara trabajo, porque nosotros somos garantes. Y bauta roja le había dicho al senador de Puerto Plata, Francis Vargas, que me está viendo, porque yo soy un hombre que voy de frente y no digo mentira. Por eso me he mantenido todo el tiempo que me he mantenido, y los compañeros me respetan. Le dijo al senador que en el hospital había un desfalco, bauta roja, que había un desfalco en el hospital. Y cuando yo le pregunto al auditor, que lo encontré casualmente en una asamblea, porque Dios siempre está con el justo, aunque el diablo no duerme, pero Dios siempre te protege. Me dice el auditor: ¿dónde encontramos? Llamo yo al senador, que estábamos en una asamblea y estaba adelante. Le digo: Francis, ven acá. Francis me debe estar viendo, que no le estoy hablando mentira. Le digo: Francis, ¿qué te dijo bauta roja a ti? Y digo: que en el hospital había un desfalco. Le pregunto a Padilla: Padilla, ¿qué tú encontraste en el hospital? Deuda. Ustedes ven cómo las cosas se aclaran. Deuda, pero deuda que se habían cogido para los pacientes del hospital, para atender bien a los pacientes del hospital, para darle buena asistencia a los pacientes del hospital. Pues yo tengo una responsabilidad. Y si hay una cosa que me caracteriza a mí, que yo soy muy sensible con el ser humano. Y soy un médico de vocación y de servicio. Y eso lo sabe todo el que me conoce. Que si tengo que ir a la casa de un amigo, si tengo un equipo y debo prestárselo a un paciente que lo necesite, aunque yo lo esté necesitando, se lo cedo. Como tengo equipo prestado en pacientes que yo ni siquiera lo conozco y todavía no me lo han devuelto, porque se lo he prestado porque lo han necesitado. Y ese siempre ha sido mi forma de actuar. Ahora, lo que yo no hacía en el hospital era cosas que me decía que hiciera, porque yo no me iba a responsabilizar de nada de lo que hiciera el otro, de nada de lo que quisiera el otro, porque eso me traía problemas. Y yo siempre preví esos inconvenientes en la política, siempre lo preví, porque es que yo sé cómo se maneja la política. Yo sé que la política es descarnada, más cuando usted es un político que está en ascenso y quiere hacer cosas por su pueblo, lo sacan de circulación estos malos dominicanos. Entonces, es posible que Santiago Jacín, se haya dejado influenciar por esa situación, obedeciéndonos órdenes superiores,
No es quitándole culpa a Santiago Jacín que estoy de lo que sucedió en Senasa, porque él está el culpable como el que lo mandó. Ahora, si usted sabe que eso que usted está haciendo está mal hecho, no lo haga. Por eso desde esta tribuna, desde este podcast, yo puedo hablar. Yo puedo hablar. Porque es que me he manejado como tengo que manejarme, como me enseñó mi papá, como me enseñó mi mamá, con la educación que he adquirido, con la formación que he adquirido, lo que me enseñó el profesor Juan Bosch. Que al profesor Juan Bosch, mi tesis de grado yo se la dediqué. Que se la puedo enseñar, dedicada al profesor Juan Bosch, por la formación que me dio. Y a veces alguna gente me dice, tú la has desfasado, tú te has quedado atrás. Y yo le digo, no, pues déjenme así, que así yo me siento bien. Entonces yo creo que esta situación de Senasa es una situación que ya debe llegar hasta las últimas consecuencias, porque aquí se estaba jugando con la salud del pueblo dominicano. Y tú sabes la gente que fallecieron por falta de algún medicamento, o porque el seguro no le cubría, o porque el seguro le ponía por tapiza para hacer su procedimiento, o para acertarle algún medicamento que le indicaba algún médico que le iba a servir para estabilizar su enfermedad y mantener su enfermedad estable. Es un abuso de lesa humanidad. Por eso a Dios que me perdone. Pero yo estoy de acuerdo que todo el que robe dinero que tenga que ver con la salud y el bienestar de un pueblo sea fusilado. Hizo falta cuando se le demuestre que cometió esa irregularidad, porque eso es un crimen. Eso nosotros no podemos ni debemos permitirlo. Y todo el que está involucrado ahí tiene que pagar su culpa, aun ser presidente de la República, que yo creo que tiene parte también de la culpa en esa situación. Yo creo que esta situación se le debe dar para adelante. Ahorita vamos a hablar sobre el nuevo argumento que hay de la enfermedad que tiene el amigo Santiago Jacín. Pero después que le llegó el caso, después que está en esta situación, porque mientras él estuvo haciendo campaña y moviéndose, y caminando y hablando, ahí ni tenía trastorno del habla, ni tenía trastorno de la marcha, pero tenía su pensamiento lúcido para hacer toda la vagabundería que ahí se hizo, que no debió ocurrir. Yo creo que esta situación se le debe dar seguimiento, porque déjenme decirle algo, amigos y amigas televidentes. No solamente en Senasa que está ocurriendo esto, y yo se lo dije en un podcast pasado, métanse a salud pública y vayan, les voy a decir a los sitios puntuales donde deben ir, que no me están haciendo caso. Porque uno de los primeros que denunció la situación de Senasa, y búsquenlo en un podcast que tenemos ahí, fui yo, porque yo sabía que había retraso en algunos centros del país por parte de Senasa, y sabía que le estaban poniendo trabas a muchos pacientes que se tenían que hacer procedimientos y se la ponían en China, y antes de agotársele
el presupuesto para la adquisición de medicamentos de los 12,000 pesos que le dan a los pacientes. Cuando iban por la mitad ya le decía que no tenía un chele. Y eso era parte del plan. Porque cuando usted va a la farmacia y pregunta ¿cuánto me quedan? No le dicen. Pero tampoco en la ARS le dicen cuánto le quedan de los 12,000 pesos que se le debe dar a usted el medicamento. No se lo dice. Ni se lo van a decir. Entonces, los sitios puntuales donde debe de irse a salud pública, yo le voy a decir ahora mismo que no aguanta una auditoría eso. Y métanse, lleguen de repente a todos esos lugares que son las direcciones regionales de salud y las direcciones provinciales. Métanse ahí a una auditoría para que vean que ahí falta de todo. Desde vacunas que se hacen en juego, reactivos de laboratorio que se hacen en juego, hasta del dinero que llega por parte de la subvención. Eso lo digo yo responsablemente. Métanse a salud pública y vayan a las direcciones provinciales, a la Cámara de Cuentas, que se tiren a las direcciones provinciales y a las regionales. Y ustedes verán lo que van a encontrar ahí. Porque nada más no es en Senasa que está ocurriendo eso. Y mire que lo estoy denunciando con tiempo. Y lo denuncié hace un tiempo, hace ya como 2 o 3 meses. Lo mismo que hice con Senasa. Que tengo un amigo que se sienta conmigo aquí a hacer el podcast, que es del PRM. Una persona seria, yo lo considero honesto, lo considero yo, que me rebatió y me dijo que yo lo que estaba era politizando el problema, que eso no era verdad. Y mírenlo ahí. Entonces, métanse en salud pública, que ahí hay problemas también, pero principalmente en las provinciales y en las regionales. Y chequea a ver dónde están los reactivos que llegan para los diferentes hospitales. Y chequea a ver dónde están las vacunas, los medicamentos. Y métanse a las cuentas que tiene que ver con la subvención que se le pasa a cada una de esas estructuras, de esas instituciones, para que ustedes vean que van a encontrar el mismo marco que hay en Senasa. Y cuidado, esto nadie lo ha dicho, pero lo estoy diciendo yo aquí a través de mi canal. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento de causa de lo que ocurría anteriormente, cuando yo estaba en el viejo partido, en el PLD. Lo vamos a dejar ahí. Esperamos que les haya gustado nuestro comentario. Suscríbanse al canal para que nos sigan ayudando. Ya vamos por 5,600, Ramón, 700. 5,200 suscriptores. 5,167. Y esperamos que le den a like para que el algoritmo se expanda y nosotros podamos llegar a más gente y que puedan escuchar nuestros comentarios y que puedan opinen, digan lo que ustedes consideren, ayúdennos dando opiniones, denos sugerencias, que nosotros con todo el gusto la aceptamos. Y si tenemos que cambiar algún comentario de lo que hemos hecho o tenemos que rectificar, nosotros no tenemos ningún problema. Pero este podcast yo lo abrí, yo lo hice, fue con el único objetivo de defender los intereses del pueblo dominicano y de defender la causa noble y de defender la justicia en base a este instrumento que está aquí,
que se llama la Constitución y decir la verdad en función de este otro instrumento que está aquí, que se llama la Biblia, con mi símbolo patrio por delante, que es mi bandera nacional. Muchas gracias y nos juntamos, si el Señor lo permite, en el próximo programa.